Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a lidiar con un argumento que normalmente te lo suelen decir musulmanes y también no musulmanes, en general gente que se opone a la Trinidad y a la divinidad de Jesús. Y el argumento viene a ser algo así. Te dicen, ¿cómo es que Jesús es Dios si ni Él sabe la hora o la fecha de su segunda venida? Esto alude a dos textos, Mateo 24, versículo 36 y Marcos capítulo 13, versículo 32. Y el argumento seguiría más o menos este silogismo. Dios es omnisciente, Jesús carece de cierto conocimiento, por lo tanto, Jesús no es Dios. Antes de ir al vídeo, quiero leer los dos versículos que he mencionado antes, Mateo 24:36 y Marcos 13:32. Y empiezo por la versión de Mateo, Mateo 24, versículo 36. Dice así: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Y ahora leo lo mismo, pero la versión de Marcos 13:32. Dice así: «Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Bien, ahora que ya sabes en qué se basan los musulmanes y no musulmanes antitrinitarios para venir con esa objeción, lo que voy a hacer es darte 5 razones para que sepas cómo responder a esta objeción. Y estas 5 razones son holísticas de alguna forma, la una apoya a la otra. Y bueno, lo dejo para ti, para que sepas cómo lidiar con ellos. Y además de esto, lo que voy a hacer es responder a la otra también objeción que ellos tienen, porque muchos de ellos no solo dirán que Jesús no es Dios, sino que el Espíritu Santo no es omnisciente y por lo tanto no es Dios, porque en los dos textos que acabo de leer no se menciona al Espíritu Santo. Y por lo tanto se concluye que solo el Padre tiene conocimiento de algo que nadie más tiene. Voy a ello. Primera de todas las razones. El verbo conocer en ambos textos no necesariamente se refiere a conocimiento, sino a revelar, considerar o enfocarse. En ambos textos, la palabra original conocer viene de hoida, y Pablo usa esta misma palabra para decir lo siguiente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, que dice: «Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado». La palabra saber viene de hoida, y Pablo no la usa para decir literalmente que no quiere saber nada, excepto a Cristo, como que no adquirió ni la más remota información de algo excepto Cristo. Lo que Pablo quiere decir es que su prioridad era conocer a Jesucristo más que todas las cosas. Es más, Juan 18:26 nos muestra que hoida se traduce como ver, pues dice así el texto: «Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él?». Cuando dice «no te vi», el verbo ver, ahí aparece hoida. A la luz de Juan 18 y 1 Corintios 2, uno puede ver que hoida se refiere a concentrarse en algo en concreto o percibirlo o que se ha revelado. Hay muchos más pasajes en la Biblia con hoida traducida como ver. De hecho, la palabra que se usa más comúnmente para describir conocimiento o saber es ginosko. Una derivante de esa palabra está en Mateo 11:27, que dice: «Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Como puedes ver, Jesús dice en Mateo 11:27 que Él conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Este texto, que usa una variante de ginosko para describir el verbo saber, no parece indicar que el Hijo tenga límites en cuanto a saber sobre el Padre, ni tampoco el Padre parece tener límites en cuanto a conocer al Hijo. Pero esto va más, porque el Nuevo Testamento nos describe a Jesús como omnisciente. Esto lo dice, por ejemplo, Juan 21:17. Leo: «Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: «¿Me quieres?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Ya lo has visto, Señor, tú lo sabes todo. Y lo mismo en Juan 16, versículos del 29 al 30, que dice así: «Sus discípulos le dijeron: He aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios».
Ahora que vemos que Jesús lo sabe todo y que Joida se refiere a revelar, percibir o dar a percibir, veamos otra perspectiva sobre la fecha de su segunda venida. Esto está en Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice así: Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Dos cosas sobre este texto. Primero, cuando Jesús dice no os corresponde a vosotros saber los tiempos, el verbo saber es ginosco. Segundo, ¿te has fijado en el detalle? Cuando dice no os corresponde a vosotros saber. Jesús no dice no nos corresponde a nosotros saber, dice a vosotros. Esto confirma más la idea de que Jesús, como en 1 Corintios 2, versículo 2, más bien quiere decir que el revelar el día y la hora de su segunda venida no es su rol, sino el del Padre. Esto no implica falta de conocimiento, sino que delega esa tarea al Padre. Esta era la posición de Agustín de Hipona, que puso como ejemplo Génesis 22:12, cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, y entonces Dios dijo: «Ahora sé que me temes». ¿Es que Dios no lo sabía antes? Claro que sí. Lo que este texto quiere decir es que fue en ese momento que fue revelado a Dios que Abraham le temía. Segunda razón, la unión hipostática. La unión hipostática es la enseñanza que dice que Jesús es una persona, un centro de conciencia con dos naturalezas, humana y divina. Y ambas naturalezas, tanto la humana como la divina, son 100% reales. Es decir, Jesús es 100% Dios, pero también es 100% humano. Es tan humano como tú y como yo, excepto que es sin pecado. Y la Biblia así nos lo describe. En Isaías 9:6 dice que el niño que estará por nacer será Dios poderoso, y títulos así. Pero es que además también podemos ver que Jesús tuvo que aprender obediencia, no desde el punto de vista de desobediencia, no desde la desobediencia, sino que tuvo que aprender a cómo aplicar su naturaleza buena. Es decir, tuvo que aprender a ser obediente, a aplicar esa naturaleza sin pecado que él tenía. Pero es que además también la palabra nos dice que él creció en sabiduría. De alguna forma tuvo que tener una progresión de conocimiento. Es curioso que el Islam niega que Jesús sea Dios, sin embargo, tienen un texto en el que dice que cuando Jesús era un bebé en la cuna, él enseñaba a los adultos. Y nosotros, los cristianos, que sí creemos que Jesús es Dios, creemos que como bebé simplemente estaba limitado a balbucear. No sabía hablar, hasta que llegó el momento que, como todo niño, va aprendiendo palabras y va aprendiendo a verbalizarlas, a ponerlas en frases, etc. Estas son cosas que la Biblia nos muestra claramente. Pero voy a ponerte un ejemplo de ello que dice Pablo en Filipenses 2, versículos del 5 al 7. Voy a leer. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hebreos capítulo 2, versículo 7 sigue esta línea también. En resumen, Jesús, aun siendo Dios, no se aferró a sus atributos y tomó naturaleza humana, de siervo. Y esto está en línea con lo que Jesús dice en Mateo 20, versículo 28. Dice así: Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y puedes preguntar, ¿qué tiene esto que ver con el contenido? Compara esto que he leído en Mateo 20, 28 con esto que dice Jesús en Juan 15, versículo 15. Dice así: Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es decir, mientras Jesús estuvo en la tierra como siervo, antes de volver a la gloria que tuvo eternamente con el Padre, su naturaleza humana fue recibiendo paulatinamente lo que el Padre le mandaba, pero una vez cumplida la redención, eso termina. Juan 15:15 nos abre los ojos en este aspecto. Por lo tanto, podemos decir que Jesús, en su naturaleza divina, es omnisciente, mientras sirvió como hombre, en esa naturaleza y rol no.
Esto no hace que la esencia divina se rompa, ya que Dios es trino y el Padre y el Espíritu siguen siendo omniscientes. Pero es que tampoco implica un cambio en la Trinidad, ya que la omnisciencia de Jesús no se rompió ni por un periodo de tiempo. Repito, esto afectó a su naturaleza humana. Ya está. Por ejemplo, Dios no puede morir, pero Jesús murió en la cruz. ¿Cómo se come eso? Pues entiendo que la naturaleza divina es espíritu, invisible, intangible. Por lo tanto, cuando la naturaleza humana de Jesús murió, su persona experimentó la muerte, pero su naturaleza divina, pese a saber lo que es morir, no cesó de existir o dejar de ser divina y con todas sus consecuencias y sus poderes y perfecciones. De nuevo, el cuerpo de Jesús murió, el corazón falló, pero su espíritu no cesó de ser activo. Tercera razón, el contexto en Mateo. El texto de Mateo 24:36 viene precedido de Mateo 22, versículos del 1 al 14, que es la parábola de la fiesta de bodas. Esta parábola conviene entenderla a través del contexto judío de aquellos tiempos. Jesús habla de una parábola en la que un rey prepara una boda para su hijo y los invitados naturales rechazan ir a la boda, así que los emisarios invitan a extranjeros a la boda. Esto es una referencia al rechazo de muchos judíos a Jesús y la inclusión de los gentiles al reino de los cielos. Pues bien, en aquel contexto era el padre quien preparaba la boda para el hijo, y el hijo no elegía ni el día de su boda, sino que el padre lo hacía, y el padre era quien decía cuándo. Esto nos puede ayudar a entender un poco más lo que he explicado hasta ahora. Joida no implica ignorancia, sino el rol de revelar esa información o no, y Jesús, como siervo, se limitó pues a revelar lo que el Padre le encomendó revelar, y esta parábola complementa muy bien con toda esta realidad, y también nos ayuda a entender que el hecho de que el Espíritu Santo no esté mencionado no significa que no sea omnisciente, sino que tampoco Él tiene el rol de revelar la fecha de la segunda venida. Y es más, cuando vemos la conversación en la que Jesús dice que ni Él sabe, es decir, Joida, la hora de su segunda venida, tanto en Mateo como en Marcos, es una conversación con sus discípulos acerca de los tiempos finales, y Jesús revela cosas que sucederán, como la destrucción del templo, la gran abominación, guerras, etc. Y a esto añado que las Escrituras nos muestran la omnisciencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12, Pablo nos dice lo siguiente sobre el Espíritu. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuarta razón. Jesús, en Mateo 24:36 y Marcos 13:32, asume que Dios es su Padre y Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si un musulmán quiere creer que estos dos textos son verdad, entonces tienen que aceptarlo con todas sus consecuencias, y una de ellas es que Dios es Padre y Jesús es su Hijo, algo que el Islam niega rotundamente. Y no solo eso, sino que esta conversación de Jesús sigue, y en Mateo capítulo 25, versículos que van del 31 al 34, Jesús dice: «Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Como puedes ver, la segunda venida de Jesús habla de cuán glorioso es Él. Es Rey, porque dice que se sentará en el trono de su gloria. Y esto lo confirma cuando dice: el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Es decir, el Rey es hijo del Padre. La segunda venida de Jesús también está en el Islam, pero ahí destacan contradicciones con la Biblia, como que solo vendrá como un jefe, no más, o que vendrá para juzgar según el Corán y no el Evangelio, y luego de esto morirá. Lo dicho, si un musulmán quiere usar Mateo 24:36 y Marcos 13:32 como una verdad, entonces tiene que aceptar que el Islam contradice la verdad, ergo es falso. Y quinta y última razón, para los testigos. Tanto en Mateo 24:36 y Marcos 13:32 podemos ver que ni los ángeles saben el tiempo de la segunda venida de Cristo.
Los testigos creen que Jesús es un ángel, uno superior, un arcángel, el primero de ellos, lo que sea, pero un ángel al fin y al cabo. Por lo tanto, estos dos textos matan la teología patética de los testigos, ya que Jesús se separa de los ángeles. Fíjate cómo lo plantea Marcos 13:32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Lo ves? Ni los ángeles ni el Hijo, es decir, son dos especies distintas. Y si un testigo viene diciendo que el texto se refiere a ángeles pero no a arcángeles, como queriendo decir que Jesús es un arcángel y por eso la distinción de especies, decir que eso es una tontería enorme. Con el término ángeles, Jesús engloba ángeles y arcángeles. De lo contrario, entonces el texto no menciona arcángeles, dando a entender que ellos no están incluidos en la ecuación y ellos sí saben la hora, siendo así superiores a Jesús. Esto es todo, espero que te haya ayudado. Haré más vídeos, nos vemos aquí, en Faith Cerebro.